El fantasma de una joven asesinada está atormentando a su familia. No te lo pierdas. ¿Quién aprisionó el espíritu de la víctima y por qué? Los psíquicos revelarán el espantoso secreto. Estás viendo Psychic Investigations, un canal de historias reales y asombrosas. Aquí, personas que se autodenominan videntes investigan casos criminales resonantes e increíbles anomalías paranormales. Shana Shevchenko ve el fantasma de su única hija, Yana, en su apartamento todos los días. Yana fue asesinada y atraparon al criminal. La policía tenía un testigo que les dio al sospechoso, pero inmediatamente después del arresto, el espíritu de la chica comenzó a aparecer a todos los miembros de su familia. La madre de la víctima está desesperada. ¿Por qué sigue su hija? Sigue viniendo. ¿No ha hecho la familia todo lo posible para asegurarse de que el asesino fuera castigado? Finalmente, Jonah escribió una carta a nuestra oficina editorial. Siento que Ana está tratando de decirme algo. ¿Está molesta conmigo por alguna razón? ¿Es posible que no hayamos hecho todo lo que pudimos durante la investigación o que hayamos pasado algo por alto? Ni siquiera entiendo si está relacionado con su asesinato. Por favor, ayúdame. La noticia del espantoso asesinato de Yana llegó a todos los medios nacionales. La víctima tenía el cráneo fracturado y múltiples heridas de arma blanca por todo el cuerpo. La hija de Yana solo tenía 26 años. La joven vivía sola en un apartamento que había comprado recientemente, manejando su propio pequeño negocio, vendiendo ropa en línea. Era una verdadera belleza y una persona muy sociable. Era una persona amable y confiable, alguien en quien siempre podías confiar. Todos los días, la madre de Yana revive los eventos que condujeron a la muerte de su hija y lo que sucedió después. El 28 de junio, su abuela vio a Yana con vida por última vez. Como de costumbre, pasó a visitarla, ya que vivían una al lado de la otra. Era un viernes. Ella pasó por aquí alrededor de las 5 de la tarde y me trajo un ramo de pequeñas rosas. Yana prometió visitar al día siguiente, pero nunca apareció. Su abuela intentó llamarla ese día y al siguiente, pero su teléfono estaba fuera de alcance. Mamá estaba preocupada. Me llamó y dijo, no puedo localizar a Hannah. La madre y la abuela de Yana fueron a su apartamento, pero ella no estaba en casa. No estaba en casa. Su cama estaba hecha y todo estaba intacto. Después de la desaparición de Yana, su familia revolvió toda la ciudad buscándola. En ese entonces ni siquiera podíamos imaginar que nuestra hija había sido asesinada. Cuando quedó claro que ninguno de los amigos de Hannah la había visto, su familia lo denunció a la policía. Pero no hubo resultados. El 8 de julio, Yana se suponía que iba a celebrar su cumpleaños con su hija, pero en lugar de eso, estaba buscándola. La madre angustiada le suplicó a Dios que encontraran a su hija. Recordaré por el resto de mi vida que en mi cumpleaños estaba buscando a mi hija mientras ella yacía en el suelo. Yana fue encontrada en el 10º día de la búsqueda en un área boscosa cerca de su casa. Estaba gravemente mutilada. Me llamaron y dijeron, hemos encontrado a tu hija. La brutalidad del asesinato fue impactante. Aproximadamente 30 golpes en la cabeza con un objeto contundente y 16 heridas de arma blanca. Su cráneo estaba fracturado y cuando le levantaron la camisa, había heridas de puñaladas por todo el cuello. El cuerpo estaba tan mutilado que su familia solo reconoció a Yana por sus pertenencias. Cuando vi sus leggings que compré para ella, todo se desmoronó en mí. Resultó que unos días después de la desaparición de Diana, un joven informó a la policía que había presenciado el crimen. Les dijo dónde encontrar su cuerpo e incluso dio a la policía el nombre del asesino que le quitó la vida. El asesino resultó ser un menor, un estudiante de 16 años de la escuela técnica local. La familia de Yana había visto al sospechoso antes. Se llama Danilo y es el vecino de Yana. Vivía con sus padres, quienes eran bastante ricos y acomodados. Es una familia normal. Estábamos tan en shock que no podíamos calmarnos. Según la policía, la chica fue a sus vecinos a pedir dinero prestado.
Lo necesitaba para el tratamiento de su novio, que sufría de diabetes y, debido a una caída brusca en los niveles de insulina, entró en coma. Había estado en coma en cuidados intensivos durante unos días. La madre de Jana cree que su hija no quiso pedir dinero prestado a sus familiares porque recientemente la habían ayudado a comprar el apartamento, así que fue a sus vecinos en su lugar. Según la policía, el hijo de los vecinos de Jana dijo que sus padres no estaban en casa. Él le daría la cantidad necesaria él mismo. El testigo estuvo presente durante la conversación. Esto es lo que le contó a la policía sobre el criminal. Sugirió que la víctima lo esperó. Luego entró. Tomó un garrote de madera y cuando regresó sin explicación, la golpeó varias veces en la cabeza y luego la apuñaló múltiples veces. Según la policía, el adolescente cometió un acto tan brutal bajo la influencia de drogas y no pudo explicar claramente su motivo. Este sospechoso ha sido detenido como medida de precaución. El presunto asesino de Shanna no escapará del castigo. Sin embargo, la madre de Shanna está convencida de que su hija está perturbada por algo del otro lado, ya que ha estado enviando señales extrañas a su familia desde su muerte. Un pájaro chocó contra mi ventana. Es decir, son señales muy extrañas. Poco después, la madre de Jana empezó a ver su fantasma a plena luz del día. Giró la cabeza así y me miró, y su cara toda demacrada. Fue aterrador. La familia de Jana pide a los psíquicos que averigüen por qué Jana los visita desde el otro lado y qué le molesta. Ojalá puedan ayudarnos a resolver esto. Los psíquicos Hayal Alekperov y Sana Shulakova respondieron a su solicitud. Trabajé con la foto de Ana y tuve un sueño extraño esa noche. La vi en una habitación oscura. Estaba acurrucada en la esquina, incapaz de salir, como si estuviera en una jaula. Increíblemente, la madre de Shanna les contó a nuestros periodistas que había tenido un sueño idéntico. Ella apareció ante mí en una habitación toda cortada. Le dije, Jana, ¿qué pasó? Y ella retrocedió, escondiéndose en la esquina, aterrorizada. Era puro miedo sin adulterar. Quizás estaba tratando de decirnos algo sobre su asesinato. ¿Pudo haber estado retenida contra su voluntad en algún lugar? Sin embargo, según la policía, el sospechoso no mantuvo a Jana cautiva en ningún lugar. ¿Pudo haber cometido un error la policía? ¿Pasaron algo por alto? ¿O detuvieron a la persona equivocada? En mi sueño, escuché la voz de Jana, un susurro suave, no el del asesino. ¿Podría estar tratando de decir que el joven detenido no la mató y que el verdadero asesino sigue suelto? ¿Es eso lo que impide que Jana descanse en paz al otro lado? En la habitación, vi el espíritu de Jana. ¿Por qué no puedes encontrar la paz? No lo entiendo. Jana no puede pasar al otro mundo por la venganza de una mujer. Pero, ¿qué tiene que ver la carta de amor con esto? Vi a una mujer de negro inclinada sobre un pozo donde Jana yacía y parecía estar repitiendo una maldición siniestra. Si tan solo hubiera sabido entonces que pronto miraría a los ojos de esa mujer. Los psíquicos se dirigen a la casa de la abuela de Hannah, donde vio a su nieta con vida por última vez. La familia de Hannah y los lugareños preocupados ya los están esperando allí. Hola. Hola, te hemos estado esperando. Por favor, acepte nuestras condolencias. Perder a una hija y ver constantemente su espíritu cerca es terrible. Sí, parece que está intentando decir algo. Dígame, ¿ha considerado que la policía podría haber detenido a la persona equivocada por el asesinato de Jana? Tenemos nuestras sospechas, pero nos gustaría que lo investigaras desde tu perspectiva también. Resulta que las dudas de la familia fueron causadas por el testigo que señaló al asesino a la policía. Según él, el crimen ocurrió entre el 4 y el 5 de julio. Ahora tengo numerosas opiniones de expertos. El asesinato no pudo haber ocurrido entre el 4 y el 5. Es imposible.
Según el examen pericial, Hannah murió la noche del 29 al 30 de junio, la misma noche en que desapareció. Pero, ¿cómo pudo el testigo estar equivocado sobre la fecha del asesinato por 5 días? La familia de Hannah es escéptica sobre la veracidad del relato del adolescente. ¿Pudo haber mentido sobre el asesino? No quiero a una persona inocente. Quiero al verdadero asesino. Me gustaría invocar el espíritu de su hija. Jana está aquí. Se parece increíblemente a ti, Jana. Éramos tan parecidas. Se vestía como yo y usaba maquillaje como yo. Tú y tu hija incluso tenían el mismo arte corporal. Un tatuaje. Un carácter chino. Ella me copiaba en todo. Éramos como hermanas gemelas. Las palabras de la madre sobre su hija copiándola me sorprendieron mucho. La gente suele decir eso de amigos o rivales, pero no de sus propios hijos. Algo no estaba bien. De repente, vi el espíritu de Jana mirando de manera extraña a su madre y abuela. Luego señaló su vestido. Por alguna razón, Jana está señalando su vestido. Es largo y negro con blanco. La enterramos con ese vestido. Le compramos algo de ropa. Un hermoso vestido y zapatos. La abuela de Jana todavía recuerda con dolor el día del funeral de su nieta. Debido a que el cuerpo de Jana estuvo en el calor durante más de 10 días, cambió significativamente. El forense ni siquiera pudo vestirla. Dijo que es imposible vestirla. Siento que Jana está señalando el vestido porque estás extremadamente preocupada por él. Dudamos si pondrían el vestido en el ataúd. La abuela convenció al funerario de al menos cubrir el cuerpo con el vestido, y ahora está preocupada de que él haya olvidado su solicitud. No te preocupes, tu nieta fue enterrada con el vestido y los zapatos. Resulta que Jana señaló el vestido para tranquilizar a su abuela. Jana, dime, ¿es el joven que está tras las rejas quien te quitó la vida? Ella asiente con la cabeza. Sí, pero ¿por qué sigues aquí? Entonces, el testigo del crimen no se equivocó y de hecho identificó al verdadero asesino de Jana. Pero ¿por qué entonces dio una fecha falsa para su muerte? Siento que el adolescente fue obligado a dar tal testimonio. Los uniformados hicieron esto para encubrir sus propios errores. Más tarde, descubrimos que el perito forense que primero examinó el cuerpo de Jana fue negligente o tuvo otras razones para equivocarse sobre la fecha de muerte por más de 5 días. El error fue descubierto en un examen posterior. Es probable que el testigo haya sido presionado debido a este falso examen para asegurarse de que no hubiera discrepancias en el caso. Pero ya no nos importaba. Después de todo, el espíritu de Jana nos dijo que su asesino estaba tras las rejas. Entonces, la pregunta era por qué seguía atada a este mundo. Jana, muéstrame por qué sigues en el mundo de los vivos. ¿Por quién? No lo entiendo. Está detrás de ti, Jana. Y parece que te está señalando a ti. ¿Es posible que Jana no encuentre la paz por culpa de su propia madre? Ahora mis jeans me están diciendo que todo tiene que ver con las palabras pronunciadas sobre el cuerpo de Jana. Veo una imagen. Un hoyo rasgado que se asemeja a una tumba. De repente, recordé la visión que tuve al inicio de la investigación. Una mujer vestida de negro inclinada sobre el hoyo donde yacía Jana, repitiendo una especie de encantamiento. Dime, ¿notaste algo extraño durante el funeral de tu hija? No. Pero, ¿quién es la mujer y qué fosa vi? ¿Podría ser el lugar donde encontraron su cuerpo? ¿Dónde encontraron el cuerpo de Jana? La encontraron en un barranco. Allí estaba enterrada. Necesito ver ese lugar. Y decidí realizar un ritual y trabajar con las pertenencias personales de Jana. Vi fotos. La pequeña Jana sostenía un anillo en sus manos. Me dio un anillo cuando era pequeña. Déjame traerlo ahora y mostrártelo. Es un anillo simple, pero ahora es más valioso para mí que cualquier otra cosa.
Ella es más que una nieta para ti. La criaste en lugar de su madre. Básicamente, pasó su infancia contigo. Sí. Mi hija se quedó sola después de divorciarse de su esposo y tuvo que ir a trabajar. La abuela era como una madre para Yana. Yo trabajaba todo el día, solo estaba en casa los fines de semana, apenas nos veíamos. Resulta que Jonah se casó muy joven, a los 17 años, y tuvo una hija, pero la vida familiar no funcionó. La pareja se divorció y la joven madre se quedó sola con el bebé. Ella fue a una escuela técnica, se graduó y comenzó a buscar trabajo. Cuando Yana empezó la escuela, le dije que se quedara conmigo. Me aseguraré de que estudie bien y la recogeré después de las clases. Así fue como se quedó conmigo. Curiosamente, de camino a la escena del crimen, también vi a la pequeña Yana. La asustada niña estaba sentada en la esquina de una habitación y alguien sostenía unas tijeras o un cuchillo frente a su cara. Solo escuché su llanto y la palabra, mamá. ¿Qué sucedió en la infancia de Yana? ¿Y cómo se conecta con que su espíritu aparezca constantemente a su familia? En ese momento, tuve otra extraña visión del pasado de Jenna. Ella estaba en un vestido de novia, sosteniendo la mano de un joven en traje de novio. ¿Estaba casada? Sí, tenemos la foto de la boda. Yana se casó cuando tenía 20 años. Conoció a su prometido Dima en su trabajo anterior. Trabajó como estilista de cabello durante mucho tiempo, en uno de los salones de belleza. Ella lo conoció allí. Él trabajaba al lado y comenzó a cortejarla. Era un gran amor. Ella era feliz. Hannah quedó embarazada unos meses después de la boda, pero en el 5º mes de embarazo, durante una visita rutinaria al médico, escuchó la terrible noticia. El feto había muerto. La pérdida del bebé fue la gota que colmó el vaso en su vida familiar. El matrimonio se desmoronó. Comenzaron a pelear incluso por cosas sin importancia. Estaban realmente deprimidos. La pareja se divorció. Sin embargo, después del funeral de Yana, Dima le dijo a la familia que todavía amaba a su exesposa. Vino al funeral y lloró amargamente repitiendo: no sé cómo vivir sin ella. Y luego, las cartas de repente me mostraron que Yana lamentaba la muerte de otro niño en su vida. Un momento. ¿Un niño? ¿Tuviste algún niño pequeño que murió? No, nunca. Pero sentí claramente que Yana había llorado por un chico y que también lo habían asesinado. ¿Quién es ese chico muerto? Es increíble que Hayal Alekperov, casi simultáneamente con su colega en otro lugar, también sintiera otro asesinato. Cuando estoy aquí, claramente siento la energía del asesino. Y sabes, no solo tiene la sangre de Yana en sus manos, también tomó otra vida. Esto es increíble. ¿Podría el joven que asesinó brutalmente a Yana haber sido un asesino en serie? ¿Y podría su víctima ser el chico que Yana Shulikova sintió que Yana había estado lamentando? Me gustaría realizar un pequeño ritual. ¡Qué visiones tan horribles! El cuerpo de tu hija y un joven inclinado sobre ella. ¿Es el asesino de Yana? Sí. Lo veo susurrando algo sobre el cuerpo de tu hija. Y está desnudo por alguna razón. ¿La violó? Según lo que percibo, no hubo violación, y el chico no se desnudó por esa razón. Pero entonces, ¿por qué? Porque claramente lo veo de pie a la luz de la luna, y su cara, cuerpo y manos están cubiertos de la sangre de su hija. Ahora hay otra visión, un cuchillo clavado en un árbol en algún lugar cercano. Pero no es el cuchillo que mató a Yana. Fue hecho específicamente para algún propósito. Resulta que hay tal información en los materiales del caso. Durante uno de los interrogatorios, el testigo del crimen dijo que el asesino tiró el cuchillo que usó para matar a Yana en un cuerpo de agua cercano. Sin embargo, cerca del cuerpo de la víctima, la policía encontró otro cuchillo, pero el examen no encontró rastros de sangre de la víctima en él. ¿Por qué el asesino necesita dos cuchillos? Uno de los cuales dejó clavado en
un árbol cerca del cuerpo de Jana. Quizás fue algún tipo de ritual. He oído hablar de ciertos rituales ocultos donde se usan dos cuchillos. Un cuchillo mata a la víctima y el espíritu del fallecido está atado al otro cuchillo, convirtiéndolo en un cuchillo ritual y al espíritu en su sirviente. ¿Podría ser este el caso? Espera, la energía de este lugar es muy extraña. Se siente como si sangre inocente se hubiera derramado en este páramo más de una vez. Bald Hill es un lugar místico en este pueblo. Las personas que conocen la magia a menudo realizan rituales y ceremonias mágicas allí. Jana fue encontrada asesinada en un lugar oculto. Por alguna razón, el culpable estaba desnudo sobre su cuerpo, y los dos cuchillos. Realmente parecía algún tipo de terrible ritual. Mira en el próximo episodio. El espíritu de la víctima revelará un secreto aterrador. Jana me está mostrando a un niño en el agua. Está agitando los brazos y gritando fuerte, y un hombre, aparentemente loco, está nadando tras él. La muerte del pequeño es solo el comienzo. No te lo pierdas. Los psíquicos descubrirán una serie de muertes horribles entre los amigos de escuela de Jana. 2 de los compañeros de clase de Jana ya están muertos y ella era el tercero. Pero, ¿cuál es la conexión? Nunca había tenido algo así en mi práctica. Estaba impactado. Una de las investigaciones más dramáticas por parte de los psíquicos continúa. El fantasma de una joven asesinada está acechando a su familia. ¿Quién aprisionó el espíritu de la víctima y por qué? No se lo pierda. Los psíquicos revelarán el secreto de una terrible maldición. Estás viendo la continuación de la escalofriante investigación. Los psíquicos Jana Shulakova y Kayal Alekperov están tratando de determinar por qué esta mujer es atormentada diariamente por el espíritu de su hija fallecida, Jana. Ella está tratando de decir algo, o quizás algo la inquieta. Jana tenía solo 26 años. Este brutal asesinato conmocionó a toda Ucrania. La víctima tenía el cráneo fracturado y múltiples heridas de arma blanca por todo el cuerpo. No sé cómo seguiré viviendo sin ella. El cuerpo de la joven fue encontrado enterrado en una franja forestal, no lejos de su casa. La policía arrestó rápidamente al autor que cometió esta atrocidad, gracias a un testigo presencial. El asesino resultó ser un menor, un estudiante de 16 años de la escuela técnica local. El nombre del adolescente es Danilo. Proviene de una familia adinerada y era vecino de Jana. Según los detectives, el chico atacó a la víctima cerca de su casa. Jana había ido a la familia del sospechoso para pedir dinero prestado para pagar el tratamiento de la diabetes de su novio, ya que él estaba en coma. Había estado en coma en cuidados intensivos durante unos días. El testigo, que supuestamente estaba en las puertas de la casa del sospechoso en el momento del crimen, le contó a la policía lo que sucedió. Danilo supuestamente le dijo a Jana que sus padres no estaban en casa, pero que él mismo le daría el dinero. Sin embargo, en lugar de eso, cometió un acto de violencia indescriptible. Sugirió que la víctima lo esperó. Luego entró. Tomó un garrote de madera y cuando regresó sin explicación, la golpeó varias veces en la cabeza y luego la apuñaló varias veces. Según los investigadores, Danilo estaba bajo la influencia de drogas y ni siquiera pudo explicar su motivo, pero después del arresto del estudiante, el fantasma de Jana comenzó a visitar a su familia por alguna razón desconocida. Giró la cabeza así y me miró. Fue aterrador. Nadie en la familia sabe por qué el fantasma de Jana los está acosando. Su asesino fue atrapado y parece que no puede evitar el castigo. Entonces, ¿qué está tratando de comunicar la víctima? Se trata de las palabras dichas sobre su cuerpo. Vi a una mujer vestida de negro inclinarse sobre el pozo donde yacía Jana y pronunciar lo que parecían maldiciones. Para entender qué mantiene a Jana en el mundo de los vivos, Kayal Alekperov fue a la franja forestal, donde la policía encontró el cuerpo de la víctima. Mientras tanto, Sana Shulakova está buscando respuestas en el pasado de Jana, trabajando con sus pertenencias personales en la casa de su abuela. Siento claramente que Jana llora por un chico que también fue asesinado. Veo al sospechoso pronunciando palabras sobre el cuerpo de tu hija y está desnudo por alguna razón, pero el chico no tenía intención de violar a Jana.
De repente vi 2 cuchillos. Uno no era el arma homicida. Solo fue dejado cerca del cuerpo de la víctima. Parecía que había sido hecho específicamente para algún propósito. Resultó que no lejos de donde encontraron a la víctima, los detectives de la policía descubrieron un cuchillo clavado en el tronco de un árbol. He oído hablar de algunos rituales ocultos donde un cuchillo mata a la víctima y otro se usa para atar el espíritu de la víctima para convertirlos en un sirviente. Ahora veo a adolescentes de pie alrededor del cuerpo de tu hija con el asesino y susurrando algo. Llegaron después de la muerte de Jana. Parece que el chico mostró el cuerpo de la chica después del crimen. Quiero trabajar cerca del árbol donde encontraron el cuchillo. Sentí que el cuchillo estaba aquí. Sí. Vi a un hombre de 40 años, no al adolescente sospechoso. Deliberadamente dejó el cuchillo en el tronco del árbol, y fue él quien hizo esta arma. El hombre le muestra a alguien una foto del cuchillo en la pantalla de su teléfono. Y luego pide hacer uno exactamente igual. Mi libro me dice que es pariente de Danilo, es su padre. Solo después de la investigación, los familiares de Hannah escucharon al vecino del adolescente detenido. La mujer les contó que su esposo, un fabricante de cuchillos, efectivamente había recibido un pedido del padre del sospechoso. La familia de Hannah nos proporcionó la grabación de audio de la conversación. Necesito un cuchillo con un mango como este, de un color específico, y la hoja debe tener tantos centímetros de largo. Pero ¿por qué necesitaría el hombre otro cuchillo? El hombre ha violado la ley antes y se ha salido con la suya. Lo veo vistiendo un uniforme. Parece que trabaja en la policía, o al menos solía hacerlo. Resultó que el padre de Danilo es efectivamente un exoficial de policía. Era policía. Luego tuvo algunos problemas y lo despidieron. Después de eso, fue empleado autónomo. Utilizó sus conexiones para influir en la investigación del asesinato de Jana. Por eso hubo inconsistencias en los materiales del caso. ¿Podría ser esta la razón por la cual la fecha de la muerte de Iyana era incorrecta en los archivos del caso? Obligaron al testigo a anunciar la fecha incorrecta de la muerte de Jana. ¿Podría el testigo haber mentido sobre otros aspectos de la muerte de Iyana? Me pregunté si esto fue un asesinato en grupo, y el padre, usando sus conexiones, intentó influir en la investigación. Y esta fue la razón por la que el espíritu de Jana estaba atormentando a su familia. Pero incluso si es cierto, ¿cuál fue el motivo del asesinato? No percibo ninguna energía ritual aquí. El padre ordenó este cuchillo después del asesinato de Jana y lo dejó cerca de su cuerpo para distraer a los investigadores del arma homicida real. Según el testigo, el cuchillo que el sospechoso usó para atacar a Jana supuestamente fue arrojado a un cuerpo de agua inmediatamente después del crimen. Los detectives nunca encontraron esa arma. Pero si no fue un asesinato ritual, ¿por qué Danilo estaba de pie sobre el cuerpo de Jana, desnudo en la visión del psíquico? El chico intentó destruir las pruebas de su culpabilidad. Planeaba enterrar su ropa ensangrentada en algún lugar cerca del cuerpo de Jana. Danilo realmente no quería ir a prisión. Sin embargo, no entendía por qué luego llevó a algunos adolescentes al cuerpo. Más tarde, nuestros periodistas supieron que el adolescente sospechoso efectivamente llevó a sus conocidos al lugar donde enterró el cuerpo de Jana. Los adolescentes se lo contaron a sus padres, pero por alguna razón, nadie lo informó a la policía. Sin embargo, las declaraciones proporcionadas por los estudiantes locales son impactantes. Sai encontró a un niño de 14 años y él confirmó que había estado en la escena del crimen y había visto el cuerpo de Jana. Parece que Danilo se jactó de su crimen ante sus compañeros. Se jactó de cómo la mató. Dijo, le fracturé el cráneo y empezó a gritar, ¡Abuela! ¡Abuela! Pero luego le corté la garganta. ¡Qué horror! Mientras los familiares de Hannah la buscaban desesperadamente,
Muchas personas sabían dónde estaba enterrado su cuerpo y quién era el asesino. Sin embargo, solo comenzaron a dar testimonio después de que la policía arrestó al adolescente sospechoso. Antes de eso, tenían miedo de hablar. Es muy posible que los conocidos de Danilo no lo hayan entregado a la policía porque sabían que su padre tenía conexiones allí. Ahora veo un coche con el padre de Danilo al volante. Tiene prisa para entregar las llaves del coche a alguien. Quiere deshacerse del vehículo lo antes posible. Resultó que poco después de la desaparición de Jana, el padre del chico detenido vendió el coche familiar sin ninguna razón aparente. El vecino del hombre nos confirmó esto por teléfono. Le pregunté, ¿dónde está tu coche? Y él dijo, tuve que venderlo. Mientras tanto, Sana Shulakova menciona a un chico que murió en un accidente de coche. Un niño de alrededor de 10 años es atropellado por un coche. Un hombre adulto está al volante. Y todo esto está de alguna manera relacionado con Jana. ¿Podría el hombre del que Jana Shulakova está hablando ser el padre de Danilo? ¿Pero qué tiene esto que ver con Jana? Quizás ella fue testigo de este crimen y el padre de Danilo pudo haber eliminado a Jana como la testigo no deseada para silenciarla. Ayal Alekperov decide ir urgentemente a ver a su colega. De repente, la madre de Jana lo detiene. Quiero hablar con ella. Ya no está aquí. Puedes hablar con ella. Jana, ¿por qué estás enfadada conmigo? Jana me está mostrando algunas fotos. Te veo cortándole el cabello a tu hija con tijeras. Esto ocurrió cuando ella era pequeña. Tu hija llora y suplica. Mami, no hagas esto. Sí, una vez le corté el cabello para castigarla. Janot me está mostrando que no estuviste presente en su cumpleaños. Y eso sucedió más de una vez. Dedicabas tu vida al trabajo para asegurar que a tu hija no le faltara nada. Sí, esto es correcto. Te obsesionaste tanto con ganar dinero que olvidaste para quién lo hacías. Si tan solo pudiera retroceder el tiempo. Tu hija quería llamar tu atención. Quería ser como tú en todo. Incluso lo mencionaste tú mismo. Se vestía y maquillaba como yo. Sí, quiero disculparme con ella por todo. Jana, por favor, perdóname. Ella se fue. Jana no desea aceptar tus disculpas. ¿Pero por qué? No lo sé. Tampoco entiendo qué la mantiene en ese mundo. De repente me vino una visión. Un niño en el agua, agitándose y gritando. El niño se ahogó. Sana, ¿conocías al niño ahogado? Está de alguna manera conectado a tu hija. No lo hago. En ese momento, Jana Shulikova también comienza a hablar sobre un niño ahogado. Un niño. El agua lo mató. Pero, ¿quién es ese chico? ¿Y quién es el escolar que fue atropellado por un coche? Ambas muertes de los chicos están conectadas con Jana. Decidí volver a la casa de la abuela de Jana. Pregunté a las cartas qué conectaba a Jana y a los chicos fallecidos. Y me mostraron a una chica que escapó por poco de la muerte. Tiene aproximadamente la misma edad que tu nieta. No es muy alta y tiene el pelo oscuro. Y su nombre es inusual. Está muy cerca de Jana. No tengo idea de quién podría ser. Increíblemente, cuando Hayal Alekperov llega a la casa de la abuela de Jana, se detiene cerca de una joven que está en la multitud. Disculpa, ¿cómo te llamas? Nina, Tú y Jana eran muy cercanos. ella era mi compañera de clase. Sí, éramos amigas. Fue una pérdida dolorosa para mí. Jana, el espíritu de Jana me acaba de señalar a esta mujer. Mira, ella está en peligro. Sí, tienes razón. Resulta que la amiga de Jana es madre soltera y cría a su hija sola. Nino tiene una experiencia significativa al volante, pero últimamente ha estado en varios accidentes graves, en ninguno de los cuales fue su culpa. Mi coche ha estado en 3 accidentes en los últimos 6 meses.
Alguien parece estar persiguiéndote, causando todos estos accidentes. Esto está conectado con Jana y los 2 niños muertos. Nino, ¿has oído sobre las 2 muertes de niños conectadas con Jana? El niño que murió bajo las ruedas. Había un chico así. Era mi compañero de clase. Su nombre era Oleg. Y también había un niño ahogado. Su nombre era Igor. Sí, se ahogó mientras nadaba. Su padre entró tras él para salvarlo, pero él también se ahogó. ¡Qué horror! Y siento que tú, Jana y los 2 chicos eran muy buenos amigos de niños. Sí, lo estábamos. El chico atropellado por el coche fue el primero. Fue la primera muerte. Luego su compañero de clase se ahogó. Y luego Jana fue asesinada. Fue la primera muerte. ¿Se suponía que Nino iba a ser la siguiente víctima? ¿Entonces Jana venía a salvar a su amiga? Ahora mis jeans me dicen que vaya a la tumba de Yanaya. Allí encontraremos la respuesta. Nino, veo a un chico detrás de ti. Es rubio y tiene pecas. Sí, es Oleg. ¿Es el que fue atropellado por un coche? Veo lágrimas en los ojos del chico. Dice, nunca pensé que todo esto llevaría a muertes. Mi libro me dice que es Oleg quien está matando a sus mejores amigos. Según mis sentimientos, el accidente en el agua con el niño y su padre, así como la amenaza mortal a Nino, están todos conectados con el espíritu de Oleg. El espíritu de Oleg dice que Jana nunca se olvidó de él y siempre visitaba su tumba. Pero nadie además de ella ha visitado la tumba del niño en mucho tiempo. Él siente que su familia no se preocupa por él. Provenía de una familia difícil y estaba muy solo. Por eso empezó a acudir a sus amigos. El padre de Danilo no tiene nada que ver con el accidente de coche que mató al chico. Tu amigo fallecido ha estado caminando detrás de ti todo este tiempo, Nino, y por eso los accidentes siguen sucediéndote. Pero Jana quería salvarte. Deberías visitar la tumba de tu amigo en los días de los caídos. Sí. He querido visitar la tumba de Oleg, pero nunca lo hice. Debería hacerlo. Así estarás a salvo. Gracias. Sin embargo, el espíritu de tu hija Jana viene por otra razón. La veo de pie cerca y llorando. ¿Por qué te opusiste a enterrar a Jana aquí? El cementerio está justo al lado de la calle donde vive el asesino. Estoy teniendo una visión. El padre de Danilo golpea a su hijo y le grita en la cara. Eres un don nadie. Demuéstrame que vales algo. Le pegó mucho a su hijo. El hijo también se volvió muy cruel y la ira dentro de él siguió creciendo. Mi libro dice que antes de asesinar, Jana Danilo hizo muchas cosas terribles. Lo veo tratando de desmembrar un pequeño cuerpo. Torturó a un animalito. Nuestros periodistas descubrieron más tarde que, poco antes del asesinato de Jana, Danilo mató brutalmente al perro que pertenecía a su vecino porque, supuestamente, el niño no compartió un dulce con él. El niño no compartió con él. Entonces, le cortó la nariz al perro. Es un monstruo que seguirá matando. Le cortó las orejas a Kat. ¿Cómo puedes infligir dolor a los animales? Así es como el niño intentó demostrarle a su padre que no era débil copiando el comportamiento del tirano. Y esto finalmente condujo al crimen sangriento. ¡Ah, qué horrible! Por terrible que parezca, el padre es la causa principal de la crueldad de su hijo. Y vendió su coche tratando de comprar la libertad de Danilo del castigo. Pero ¿por qué el espíritu de Jana está acosando a su familia? Me gustaría trabajar con su tumba. Algo la obliga a venir todas las noches. Jana está atada a su asesino, quien la atormentó tan cruelmente. Una mujer lanzó esta maldición como venganza,
Pero ¿quién podría haber condenado el alma de Jana a tal sufrimiento? El espíritu de Jana te señala de nuevo. Tú eres la mujer que ató su espíritu a este mundo. Te veo de pie junto a su ataúd, gritando emocionalmente. Quiero que Jana vaya a él todas las noches. Sí. En el funeral dije que quiero que Jana venga a él todas las noches y lo asfixie. Simplemente quiero que lo atormente hasta el final de su vida. Las palabras que la madre pronunció en el funeral de su hija, llenas de tanto dolor y desesperación, se convirtieron en una maldición para el espíritu de Jana. Jana se convirtió en rehén del deseo de su madre. Te entiendo. Estabas emocionada. Pero ella no puede descansar porque debe venir aquí cada noche y ver al que la mató. Es aterrador. Ahora entiendo por qué tanto tú como yo vimos a Vallana en una habitación cerrada en nuestros sueños. Tu hija visita al sospechoso en prisión y ahora tiene que volver con él. No hay nada más fuerte que el amor de una madre. Y, de igual manera, no hay nada más poderoso que la maldición de una madre. Difícilmente podemos ayudar con rituales o rezos. Hannah, solo tú puedes ayudar a tu hija. Deja ir a tu hija y pídele perdón. Pero no quiero que ella se vaya. ¿Importa realmente más la venganza sobre el asesino que la paz de tu hija? Estoy haciendo lo mejor que puedo para hacerla feliz. Pero lo que te guía no es el amor por tu hija, sino un sentimiento de culpa por no haberle dado ese amor en vida. La madre de Jana estaba convencida de que todo lo que podía hacer por su hija para demostrar su amor era vengar a su asesino. Creo que Jana no querría ver a su asesino todas las noches. Eso probablemente sea lo peor para ella. No tenemos derecho a mandar a un alma a hacer algo. Hablaré con ella yo mismo y se irá. Estaba seguro de que la madre de Janneke entendía. Quizás frente a las cámaras y en nuestra presencia, simplemente no quería abrirse. Por eso Jana y yo decidimos irnos. Hicimos todo lo que pudimos. Los psíquicos salen silenciosamente del cementerio. La madre y la abuela de Jana piden a Nino y al equipo que se vayan también. Se quedan solas en la tumba de Jana. Misteriosos contrapartes del más allá están atormentando a una madre y su pequeño hijo. No te lo pierdas. Los psíquicos descubrirán el secreto de un ritual aterrador. Julia y su hija, Rita, vienen a este parque infantil con frecuencia, pero la joven madre no deja a su pequeña hija fuera de su vista porque teme perderla más que a nada en el mundo. Hubo momentos en que casi perdí a mi hijo. Un día, mientras Julia llevaba a Rita a la guardería, la muñeca que la niña llevaba de repente salió volando de sus manos y aterrizó en la carretera, justo debajo de las ruedas de un autobús. Fue como si alguien le quitara la muñeca de las manos. Extendió la mano hacia la muñeca y el autobús comenzó a moverse al mismo tiempo. Grité a Rita. La mujer sacó a su hija del camino del autobús en el último momento y solo una semana después la muerte casi reclamó a la hija de nuevo mientras subían a un trolebús. Alguien le tiró las gafas de sol de las manos. Empezó a llorar y a buscar debajo del trolebús. La puerta comenzó a cerrarse, pero Rita estaba sobresaliendo del trolebús, alcanzando casi debajo de él. Julia estaba tan aterrorizada que no pudo hablar durante mucho tiempo después. Toda mi vida pasó ante mis ojos. Pero la parte más espeluznante es que cada vez que algo así ocurría, la chica veía una figura fantasmal de una niña a su lado. Había una niña allí. Yo estaba tan asustado. Un mes antes de eso, la pequeña Rita le contó a su mamá sobre la niña fantasmal. Julia estaba cocinando el desayuno en la cocina cuando Rita, aterrorizada y llorando, entró corriendo desde la otra habitación. Me desperté y vi una silueta cerca del balcón. Rápidamente corrí hacia mamá en la cocina y la sombra me siguió. Ella comenzó a gritar. Fue tan terrible.
Al principio, Julia pensó que su hija simplemente había tenido una pesadilla, pero pronto notó que Rita hablaba con alguien, sentada en una habitación vacía, como si jugara con un amigo invisible. Sir hablaba como si estuviera dialogando con alguien. Es imposible describirlo con palabras. Tienes que verlo. Y lo más aterrador es que Julia cree que la pequeña Rita está siendo atormentada por el fantasma de un niño que ella perdió. Julia estaba embarazada de su segundo bebé cuando, de repente, sintió un dolor agudo en su vientre y comenzó a sangrar. Fui hospitalizado. Los doctores le dijeron a Julia lo devastador. El feto no se movía. Duele entender que mi bebé nunca estaba destinado a nacer. Luego, Julia no solo perdió a su hijo, sino también a su esposo. Se había divorciado del padre de Rita años atrás debido a diferencias en sus puntos de vista sobre la vida, y su segundo esposo, que deseaba desesperadamente tener un hijo, no pudo soportar la pérdida. Y así, su matrimonio se derrumbó. Algún tiempo después, Julia tuvo un sueño extraño. A la luz de la luna, vio la silueta de una niña en un cementerio. Vi un cementerio con cruces tambaleantes y torcidas. Hubo un destello repentino de luz, y una silueta blanca apareció de repente del destello. Julia se despertó empapada en sudor frío. La pesadilla la convenció de que el espíritu de su bebé no nacido estaba acechando a su hija. Sin embargo, Rita de alguna manera sabe el nombre de la niña fantasma. Julia, su nombre es Julia. Esto es peculiar, ya que Julia no sabía el género de su bebé no nacido en ese momento. Desesperada, le suplica a los psíquicos que ayuden a salvar a su hija. Estoy muy preocupado por Rita. Y estoy pidiendo a los psíquicos que vengan a ayudarme. Las videntes Olena Kurilova y Rubina Tsibulska han acordado ayudar a Julia. Recuerdo un caso de mi práctica. 2 niños, hermanos, volcaron en un bote. La madre sacó al más joven del agua, pero el niño mayor se ahogó. Y el espíritu del hermano fallecido provocaba situaciones de vida o muerte con el más joven. ¿Quería poseer su cuerpo? Sí. ¿Podría ser un caso similar? Mira, se suponía que Julia tendría un hijo. Pero su hija ve el espíritu de una niña. Eso es extraño. ¿Quién podría ser esa chica? ¿Y por qué viene a Rita? Veo a una joven, escucho su voz. Ella le está diciendo a alguien: si te deshaces de ella y del niño, él será tuyo. ¿Deshacerse de quién? ¿De Julia y su hija? No lo sé, pero siento que alguien quiere recuperar su amor a cualquier costo. Es bastante raro. El esposo de Julia la dejó no hace mucho. Y si alguna mujer lo quiere de vuelta, ¿quién es ella? Y, lo más importante, ¿por qué quiere hacerle daño a Rita y a su madre? Veo a Julia agarrando la mano de su hija y mirando en un espejo. Y su reflejo le dice: vas a matar a tu hija. ¿Es una visión de futuro? No lo sé. Los psíquicos se encuentran con Julia en el parque infantil cerca de su casa. Hola. Hola. Thirst sounds bad. Por favor, ayúdame. De repente me encontré en un cementerio donde una silueta fantasmal apareció sobre una tumba. Luego otra, y escuché susurros. No eran 2. Mira alrededor, pero la imagen desapareció abruptamente. Mi espejo me muestra a una niña de unos 5 años. Se parece a tu hija. Está en un apartamento gritando: oh Señor, el fuego la está matando. ¿Qué es esto? No lo sé. ¿Podría ser esto una visión del futuro? Podría trabajar con su hija. Por supuesto. Hola, querido. ¿Quién es la chica que sigues viendo? Julia. ¿Es una niña pequeña? ¿Juegas con ella? Sí.
Pon la mano en el espejo. Oh, hay alguien más. With Cerise, ¿ves a una mujer? Sí, ¿Cómo es ella? así. Oh, querida, no tengas miedo. Te ayudaremos, lo prometo. Ahora ve, todo estará bien. Tu hija está siendo acosada por 2 personas muertas, una mujer y un niño. Pero, ¿por qué la persiguen? Tuve la visión del espejo otra vez. ¿Recuerdas? Te conté antes de la investigación que vi a Julia y a su hija. Está tomando la mano de su hija y mirando a un espejo. Pero no era un espejo en absoluto. Era como una puerta al más allá. No es tu reflejo. Veo a una mujer y a una niña. Ambas están muertas. Y se parecen mucho a ti y a tu hija. Sí, lo sé. ¿Te dijo tu hija que los fantasmas son como tú y ella? Sí. ¿Es esto algún tipo de mundo paralelo? ¿Son estos los homólogos de Julia y Rita que quieren matarlas? Escucho la voz de la mujer muerta. Pagarás con tu hija. ¿Podría ser una venganza por algo? Por favor, ayúdame, te lo suplico. La carta sugiere que tú, Julia, te sientes culpable por la muerte de una joven y su hijo. Mi amiga, Katia. La veo en mi espejo. Está embarazada. Oh, Señor, se quitó la vida. Se ahorcó. La mujer dice que todavía no entiende cómo su mejor amiga pudo haber dado un paso tan espantoso. La tragedia ocurrió en el pueblo natal de Julia, cuando ella y su amiga tenían 17 años. Ella era la persona más cercana a mí. Éramos mejores amigas. Pero, ¿por qué Julia se culpa a sí misma por la muerte de su amiga embarazada? ¿Se debe la razón a una llamada telefónica? Sí. Me llamó en medio de la noche y dijo que no me verías de nuevo. Te quiero. Julia no tomó en serio las palabras de su amiga, ya que no podía imaginar que Katia fuera capaz de matarse a sí misma y a su hijo. Sin embargo, a la mañana siguiente recibió una llamada telefónica impactante. A las 9 de la mañana recibí una llamada y me dijeron que Katia se había ahorcado. Si yo hubiera estado allí, esto no habría pasado. Ella te visita en tus sueños. Sí, la veo ocasionalmente vestida toda de blanco. Me pide que venga. Ella la llama. Necesitábamos trabajar en el lugar de la muerte de Katia. Julia deja a su hija con una amiga y viaja con los psíquicos al lugar donde su otra amiga se suicidó. Aquí había una estructura. Parecía una glorieta. ¿Fue derribado? Sí. Necesito invocar el espíritu de Katia. ¿Oyes eso? Lo que más me sorprendió fue el cambio repentino en el clima. Pero ella está aquí. Una mujer rubia de pequeña estatura con hoyuelos en las mejillas. Ella está sosteniendo una bufanda azul. Solía llevarlo a todas partes. Ustedes dos podrían hablar durante horas. Julia, eres como una hermana para mí, solía decir. Pero por encima de todo, ansiaba el apoyo de su madre, no el tuyo. Cuando quedó embarazada, su madre le dijo que se fuera de casa, diciendo que no soportaría la vergüenza. Murió porque tenía el corazón roto. El joven al que amaba y que la dejó embarazada le mintió. No la necesitaba a ella ni al bebé. Él la engañó y mintió todo el tiempo. Afirmó que el bebé no era suyo. Sí, dijo él. El bebé no es mío y no lo aceptaré. En lugar de dar vida a una nueva persona que la amaría, Katia se mató a sí misma y al bebé. Ahora oigo su voz. Dice que tú, Julia, no tienes la culpa.
Siempre estuviste a su lado. Te quiere mucho. Katia, mi querida, lamento tanto no haber podido salvarte. Me han estado culpando por ello toda mi vida. Ella te escucha y te está abrazando. No son Katia y su bebé quienes están atormentando a tu hija. La difunta Katia trató de salvar a Julia de cometer el mismo error que ella. Dijo, el amor está matando a Rita. Katia me está mostrando un pañuelo. Vi las manos de una mujer atando una tira de tela blanca alrededor de una lápida. Pero en ese momento no pude interpretar esta visión. De repente, sentí la presencia de alguien. Una mujer y una niña. Estaban vestidas de blanco. Son madre e hija y se parecen a ti y a Rita. En ese momento tuve una visión. Una mujer joven. No podía ver su rostro. Estaba abrazando a un niño que lloraba. Y de repente, las siluetas de esa madre e hija muertas aparecieron ante ella, vestidas de blanco. Mamá. Mi mamá solía abrazarnos así a mi hermana y a mí. ¿Ha visto tu madre fantasmas vestidos de blanco? Sí, sí. ¿Podrían ser esos los mismos espíritus que la pequeña Rita ve ahora? Pensé que tal vez los dos fantasmas estaban conectados con la familia. Julia, tienes miedo de perder a tu hijo. Y el espejo me muestra que tu madre también tenía mucho miedo de perderte. Naciste con una condición que casi te costó la vida. Sí, nací con los intestinos fuera de mi cuerpo. Julia nació con una condición llamada defecto de la pared abdominal. En términos sencillos, esto es un hueco entre los músculos abdominales. Los médicos hicieron todo lo posible para salvar la vida de la niña. Mi espejo muestra que la muerte continúa siguiéndote. Julia, sobreviviste a 2 accidentes casi mortales. Sí, estaba montando en motocicleta con mi amigo después del baile de graduación. Terminé volando en una dirección y la motocicleta en otra. No sé cómo sobreviví. Y luego ocurrió otro accidente. Julia estaba caminando a casa desde la tienda cuando un auto la atropelló en la acera. Volé y me golpeé la sien en el bordillo. Recobré el sentido en el hospital, donde mi mamá lloraba sobre mí. Los doctores dijeron que tuve muchísima suerte. Veo a tu mamá rezando por ti día y noche. Fue gracias a sus oraciones que sobreviviste. ¿Esa misma mujer fantasma y el niño visitaban a Julia y a su madre? Me gustaría trabajar con tu madre. Vamos. La madre de Julia, Svetlana, vive en el mismo pueblo. Por favor, dame tu mano. Mi espejo te muestra abrazando a tus hijas, como si te escondieras de alguien de quien tenías miedo. El hombre que amabas, el padre de tus hijas. Siempre fue celoso. Estaba muy disgustado y agresivo, y esa última vez intentó matarme. Dijo, vamos, te colgaré delante de mí y de mi hermana. Es terrible incluso recordarlo. Siempre que estaba borracho, era como si un demonio lo poseyera. Sí. Te veo llorando y diciendo a tu esposo que lo vas a dejar. Sí. Pensé largo y tendido sobre mi matrimonio de 13 años. ¿Debería divorciarme o no? No tenía ni idea de cómo iba a vivir sola con 2 hijos. ¿Cuándo lo dejaste? Cuando Julia tenía 11 años e Irina 7. Finalmente encontré la fuerza para divorciarme, valerme por mí misma, volver a casarme y tener lo que tengo ahora. Decidiste dejar a tu esposo después de ver la imagen de una mujer con un niño. Era la Virgen María. ¿Cómo la viste? No sé, era una silueta blanca. Sentí que me estaba protegiendo. Entendí que necesitábamos hacer esto, que estaba haciendo lo correcto, que divorciarse no era un pecado, sino una salvación, y eso es todo. Svetlana realmente vio la imagen de un poder superior que la estaba protegiendo. Pero el hogar de Julia no es visitado por fuerzas superiores, sino por fantasmas comunes que no están relacionados con la visión de su madre. La razón de las visitas del fantasma era un amor mortal. Todo es por un hombre con el que querías volver. Es acerca de tu primer amor.
Eras muy joven entonces. Sí, el chico que siempre he amado. Te conociste cuando estabas pasando por un momento difícil, dolor físico. Estaba en el hospital después del accidente, después del baile de graduación. Estaba allí acostada con heridas. Y mi hermano vino a visitarme con su amigo. Julia dice que después del accidente, sus heridas fueron tan graves que pasó varios meses en el hospital. Los doctores literalmente la reconstruyeron. A los 17 años, escuchar que podrías quedar discapacitada es aterrador, pero la salvaron del dolor y los pensamientos amargos, el amor, su primer sentimiento puro y verdadero. Conté los segundos, esperando que viniera al hospital a verme. Nos sentábamos en mi habitación hasta tarde en la noche. Julia todavía no puede entender cómo un joven tan guapo pudo haberse fijado en ella, toda vendada. Es tan real. Lo amé. Lo amé mucho. Pero tu relación fue destruida por un niño. Sí. Los médicos sorprendieron a Julia con un diagnóstico terrible, diciendo que no podría tener hijos debido a su lesión, y ella se lo contó a su novio. En ese momento, no sabía que las predicciones del médico no se cumplirían. Él dijo, no quiero estar contigo en ese caso, y se fue con otra mujer. Julia apenas recuerda todo el año después de que el hombre la dejó. No dormía por la noche, apenas comía y lloraba todo el tiempo. Lágrimas como un velo. No vi nada ni a nadie. Sufriste mucho. No podías dejar ir ese amor. Me he casado 2 veces. No importa con quién me casara. Siempre pensaba en él. Nadie podía reemplazarlo. La tarjeta decía que cuando Julia perdió a su bebé y se divorció de su segundo esposo, recibió noticias de Sasha. Nos comunicamos en redes sociales por un tiempo. Incluso me llamó y dijo, vamos a vernos. Quiero verte. Y fui allí y me dijo, me duele vivir en la misma ciudad que tú. Después de esa reunión, todo en tu alma se puso del revés. Tus sentimientos por él resurgieron con fuerza renovada. Sí. Espera, veo que intentas echar un vistazo al futuro para saber si estarán juntos. ¿Preguntaste a un adivino para que te ayudara? La carta de magia. Magia, una bruja. Rubina, tienes razón. Julia escuchó de una adivina llamada Vika por sus conocidos. Se rumoraba que ella sabía sobre magia. Vika puso las cartas para mí y dijo, él estará contigo. Al día siguiente, la adivina le dijo a Julia que conocía a Sasha personalmente e incluso había hablado con él sobre ella. El hombre supuestamente le aseguró que quería volver a estar con Julia. Ella dijo, le di tu dirección. Espera. ¿Sasha tiene esposa e hijo? Él lo hace. Y la adivina te dijo que las cosas iban mal en su familia y que él y su esposa habían sido extraños durante mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Estoy sintonizándome con esta mujer ahora. Espera. Ya la vi esta mañana. Resulta que las palabras de la adivina que escuché eran sobre la familia del hombre. Le dijo a Julia que su familia no le impediría volver con ella. La oigo decirte algo sobre magia. Sí. Sobre algún tipo de ritual. Pero luego empezaron a surgir hechos que eran simplemente increíbles. Una investigación impactante continúa. ¿Por qué los misteriosos contrapartes del más allá están aterrorizando a una madre y su hija? No te lo pierdas. En el episodio anterior, Olena Kurilova y Rubina Tsibulska fueron contactadas por esta mujer, Julia, cuya hija de 5 años, Rita, está siendo acosada por el fantasma de una niña. La pequeña Rita se encontró con el espíritu por primera vez hace aproximadamente un mes. Me desperté y vi una silueta cerca del balcón. Rápidamente corrí hacia mi mamá en la cocina y la sombra me siguió. Desde entonces, la hija de Julia ha escapado por poco de ser atropellada por un coche 2 veces. Fue un gran shock. 2 espíritus, una mujer y una niña, están atormentando a Rita. Se parecen mucho a ti y a tu hija. La investigación llevó a los psíquicos a la madre de Julia. Inicialmente sospecharon que los espíritus misteriosos estaban ligados a toda la familia, pero después de resolver todo, descartaron esta teoría.
Sentí que la razón de la aparición del fantasma era una trágica historia de amor. Se trata de tu primer amor. Hudson Tochar que ha amado toda mi vida, pero que se casó con otra chica. La vida personal de Julia no ha sido fácil. Se divorció de su primer marido cuando su hija era muy joven. Su segundo marido se fue después de la pérdida de su bebé no nacido. Y poco después, Sasha, el exnovio de Julia, que había sido su primer amor en su juventud, se puso en contacto con ella. Lo amaba tanto. Después de que ese chico te dejó, no pudiste olvidarlo. Pensaba en él todo el tiempo. Nadie podría reemplazarlo. Eventualmente, 10 años después de su ruptura, Julia conoció a Sasha, quien estaba casado en ese momento. Él le dijo que había estado pensando en ella todo el tiempo. Tus sentimientos por él resurgieron con renovada fuerza. Para saber si ella y Sasha tenían un futuro juntos, Julia consultó a una mujer conocida por ser una adivina local. Pika puso las cartas para mí y dijo: él estará contigo. Y la adivina te dijo que las cosas iban mal en su familia y que él y su esposa habían sido extraños durante mucho tiempo, ¿verdad? Sí. La oí decirte algo sobre magia. Sí. Insistió en realizar un ritual específico para asegurarse de que nada se interpusiera en el camino de tu felicidad con el hombre. Me dijo que comprara una toalla de waffle y velas y dijo: no te preocupes, todo saldrá bien. ¿Podría el ritual mágico haber resultado en la muerte de la esposa e hijo de Sasha? ¿Y son ellos los fantasmas que atormentan a la hija de Julia? Pero siento que la esposa y el hijo del hombre están vivos. Sí. Mi espejo me muestra que el adivino te llevó al cementerio para realizar el ritual allí. Sí, no pude evitar sentir que ella me hipnotizó. Julia dice que si hubiera sabido a dónde la llevaría la adivina para el ritual, nunca habría aceptado y nunca habría ido al cementerio. No tenía control sobre mí misma y mis emociones. No podía controlar nada. Julia no tenía idea de qué tipo de ritual era o qué consecuencias podría tener. Te veo a ti y a esa mujer, entre dos tumbas. Sí. Fue en Viernes Santo. Dios mío, en un día así, veo que estaba oscuro por todas partes. ¿Por qué te llevó al cementerio después del atardecer? No lo sé. No necesitas ningún ritual el Viernes Santo para atraer espíritus, ya que en este día, todos los espíritus en el cementerio están muy activos, y cualquiera que se encuentre cerca de ellos está en problemas. Resultó que la adivina no mencionó una palabra sobre lo peligroso que era. Pika me dijo que él volvería. No entiendo cómo pude caer bajo su influencia así. Estaba buscando una tumba con los nombres de Julia y Natalia inscritos en ellas. El nombre de la esposa de Sasha también es Natalia. Pika se agachó en la tumba de Natalia y empezó a susurrar. Susurrando estaba haciendo algo así. Era una especie de magia, y luego dijo que había funcionado. Cuando encontramos la tumba con el nombre de Julia, ató la toalla blanca a la cruz. Y luego entendí el significado de mi visión de las manos femeninas, atando un paño blanco a una cruz de lápida. Me dijo que después de la Pascua debería ir al cementerio, tomar la toalla que ató a la cruz en la tumba de Julia y enterrarla junto a la tumba de Natalia. Luego torció las velas en forma de cruz, las encendió y me hizo hacer lo mismo. Parece un ritual para atar al hombre a ti y repeler a su esposa. Fue tan aterrador, no entendía lo que estaba pasando. Probablemente en la tumba de Natalia, la adivina hizo un ritual para repeler a la esposa de Sasha. Es evidente para mí. Pero para atar a Sasha, necesitaba una tumba con su nombre, no el de Julia. Algo estaba mal. Me dijo: no te mires en el espejo hoy. Si algo está volando alrededor de tu casa, no te preocupes. Pasará pronto. ¡Qué horrible! Cuando haces esas cosas, especialmente el Viernes Santo, siempre tendrá consecuencias. Julia dice que después del ritual, un poltergeist apareció efectivamente en su casa. Me desperté con un ruido fuerte en mi apartamento. Algo se estrelló. Pensé que era el gato, pero el gato estaba durmiendo junto a mí. Fui a la cocina y vi una silla volcada. Y el ritual no ayudó. Y Sasha nunca volvió a ti. No. Al realizar un hechizo de unión,
Los practicantes de magia negra a menudo usan espíritus, pero nunca deberías hacer esas cosas el Viernes Santo. Estoy seguro de que Fika cometió un error al realizar el ritual. Debes ir a la iglesia y pedirle a Dios perdón por este gran pecado. La madre tenía razón. Sin embargo, esto no detendría que la magia funcionara. Tenemos que averiguar en qué lío ha metido a Julia esa adivina. Iremos a verla. ¿Hola? Hola. Sí, eres la mujer que vi en mi espejo antes de la investigación. Veo a una joven de cabello oscuro. Estamos aquí para ayudar a Julia. La llevaste al cementerio para realizar un ritual negro. E insististe en que el ritual era necesario para que Julia pudiera finalmente reunirse con el hombre que ama. No. Pero tú mismo dijiste que deberíamos ir al cementerio. Me dijiste que comprara la toalla y las velas y que tú harías todo. ¿No me dejarías en paz? Me estuvo molestando hasta que simplemente me rendí. Vika afirma que solo acordó mirar el futuro de Julia con cartas del tarot, y fue Julia quien insistió en realizar el ritual. Pero tú me dijiste que conocías a Sasha, y luego él mismo dijo que no conocía a nadie llamado Vika. Solía conocer a Sasha de niño, ¿entiendes? ¿Por qué me mentiste y me prometiste que lo arreglarías todo? Porque de lo contrario no me dejarías en paz. Escucha, Fika, si querías que te dejara en paz, ¿por qué la llevaste al cementerio entonces? Gracias por lo que me está pasando a mí y a mi hijo ahora. Creo que siempre has tenido problemas de diferentes tipos. No, solo comenzó a sucederme después de conocerte. Vika, ¿eres una maga practicante o quién eres? No, pero sé leer la fortuna con cartas. ¿Qué tipo de ritual realizaste? Mi bisabuela era una bruja y dejó algunas notas. Encontré sus cuadernos una vez, los leí y memoricé todo. Me sorprendió escuchar eso. La mujer encontró unas notas cuestionables sobre cómo realizar un ritual y decidió que podía hacerlo. Perturbar el mundo de los muertos puede ser peligroso. No se suponía que causara ningún daño. Simplemente fui a una tumba, vertí vodka, luego encontré otra tumba y vertí vodka allí. Solo llevé a Julia allí para que finalmente me dejara en paz. Nunca intenté hacerle daño. Me gustaría comprobarlo con las cartas. ¿Rejas? ¿Estuviste tras las rejas? Sí. Estuve involucrado en fraude. Resultó que Vika había cumplido condena por su papel en una estafa inmobiliaria. Sin embargo, ella afirma que fue víctima del sistema de las fuerzas del orden. No fue completamente mi culpa. La policía fabricó todo el caso. Si estuviste en prisión por fraude, no tengo preguntas sobre por qué engañaste a esta mujer. Miré a Julia y vi que estaba atónita al escuchar eso. Desafortunadamente, muchas personas confían sus vidas a personas sobre las que no saben nada. Todo en nombre del amor. Veo explotación, dinero e ilusiones. Ella simplemente siempre venía a mí por ayuda, pidiéndome que la dejara quedarse un rato o pasar la noche en mi casa. Solo querías dinero. Ella no me pagó. Recuerdo claramente haberle dado 500 grivnas. La engañaste con esta magia y ritual. Todo por dinero. No le di ninguna garantía. Simplemente fuimos allí y ya está. ¿Consideras el ritual del cementerio una broma? Oh, cielos. ¿Tienes algo traído del cementerio? ¿Guardas cosas del ritual del cementerio en tu casa? Sí, lo hago. Vika me dijo que llevara las velas a casa. Querido Dios. Tráelos aquí. Julia se apresura a casa mientras la falsa adivina continúa justificándose ante los psíquicos. Juro que nunca quise hacerle daño. Tienes que ir a la iglesia y expiar tus pecados. Muy bien, gracias. El espejo ahora me muestra a Julia en su apartamento, y la mujer muerta con el niño aparece junto a ella. Oh, Señor. El espejo cayó y se rompió en el pasillo. ¿Cómo pudo caerse? El espíritu de la mujer ahora le dice a Julia, diles la verdad.
¿Julia nos está escondiendo algo? Dios mío. Afortunadamente Rita no está en casa. Julia regresa apresuradamente con los psíquicos. Los espíritus te visitaron de nuevo, la mujer y la niña. Silencio, silencio. ¿Por qué los fantasmas rompieron el espejo? ¿Por qué aparecieron en el apartamento cuando Julia recogió los objetos del ritual? Necesitamos trabajar con lo que trajiste del cementerio. Ten cuidado. Junto con los objetos rituales, Julia envolvió otros objetos que le dio la adivina: las cartas del tarot y el talismán hecho de una escoba común. Dijo que esto era un talismán y me dijo que quemara las velas. No hice nada. Estas cosas emiten energía de muerte. El ritual que Vika realizó en el cementerio no funcionó. Necesitas habilidades para la magia, y ella no las tiene. Pero porque fuiste al cementerio en un día así después del atardecer, y la adivina estaba involucrada en prácticas oscuras en la tumba, los espíritus podrían haberse adherido a ti. Y dado que la energía de un niño es mucho más débil que la de un adulto, comenzaron a perseguir específicamente a tu hija. Una de ellas es Julia y la otra es Natalia. Más tarde resultó que esos eran los nombres que la pequeña Rita usaba para referirse a los fantasmas que veía. Una de ellas, Natalia, es robusta y Julia es baja y pequeña. Espera un minuto. Pero Rita está atormentada por los espíritus de una madre y una hija. Sí. Pero el ritual fue en las tumbas de 2 mujeres adultas. Julia y Natalia. Entonces, ¿por qué la madre y la hija? Tenemos que ir al cementerio. Allí destruiremos los objetos rituales. De camino al cementerio, mi espejo me mostró otra vez a las contrapartes de Julia y Rita. Pero cada vez, las imágenes se volvían más y más aterradoras. La entidad que había visto junto a la chica empezó a mover la lámpara de araña. Hay chispas salieron de él, incendiando la alfombra, y la niña intentó esconderse de las llamas. Pero ¿por qué me mostró este horror? Muéstrame los lugares del ritual. Estábamos aquí. Y siento que la otra tumba está por allá. Está en algún lugar allí. No es esta mujer quien está obsesionando a tu hija. Afortunadamente, no molestaste a los espíritus en las tumbas donde se realizó el ritual. ¿Quién es él entonces? Silencio. Ambas están allí. Delante de mí estaban los espíritus de la mujer y la niña que ya había visto antes ese día. Me están llevando a algún lugar. Aquí están. Natalia. Julia, Dios mío. La madre y la hija. Un hallazgo impactante: Natalia y Julia están realmente enterradas en esta tumba. Esto es increíble. La mujer y la niña fallecidas tenían la misma edad que Julia y su hija, y ambas murieron el mismo día. ¿Pero qué tienen que ver la pequeña Rita y su madre con esto? ¿Estabas aquí? No, no estábamos. Resulta que son tu familia. Absolutamente no. Pero siguen regresando a ti. ¿Por qué? No quieren matar a tu hija. No es su intención. Siento que el corazón de la mujer se detuvo debido a la muerte de su hija. Mi espejo me está mostrando nuevamente el terrible incendio en el apartamento y la niña aterrorizada en la esquina. He visto esto hoy. La niña está en llamas. La hija de esta mujer murió en un incendio. Veo a la madre regresar al apartamento cuando ya estaba envuelto en llamas.
No pudo salvar a su hija, y su corazón no lo soportó. Murió el mismo día. Y te está acechando porque no quiere que pierdas a tu hijo. ¿Por qué? De repente, el espíritu de la madre fallecida dijo: síguenos, te mostraré. Vamos allá. Hemos estado aquí. Dicen que miremos alrededor. Había más de 2 de ellas. Durante el ritual, no solo estaban Julia y Vika aquí. Estaba la pequeña Rita. ¿Cómo trajiste a tu hija aquí? Rita estuvo aquí. ¿Pero por qué? No tenía a nadie para cuidar niños. Tan horrible. Todavía lo lamento. El campo de energía de un niño es muy vulnerable. Cualquiera del más allá puede adherirse al niño y representar una amenaza para su vida. Sin mencionar el gran estrés que esto supone para ellos. Veo a Rita parada aquí. Está temblando. Ella lloró aquí. Los niños son muy sensibles a la energía de los muertos. Y según mis sentimientos, la pequeña Rita vio una fuerza sobrenatural en el cementerio. De ti miro alrededor y si espíritus en Halt serás tú mis cercanas. Estaba llorando, diciendo como, mamá, por favor, vamos a casa. Lo pusiste en Korean Supergirl. No fui yo. Julia insiste en que la adivina es la culpable de esto. Lo había visto. Había visto a Julia consolando a su hija en el cementerio. Y fue entonces cuando la mujer muerta y la niña vinieron hacia ellas. La que perdió a su hija en el incendio y murió de pena. ¿Vino a advertirme y salvarla? Sí, ella escuchó a Rita llorando y suplicándole que la llevara del cementerio, tal como su propia hija lloró y la llamó cuando estaba ardiendo en el fuego. Por eso vino entonces el espíritu de esa mujer. La mujer muerta intentó proteger a Julia de cometer el mismo error que ella cometió. Tenía miedo de que las acciones de Julia llevaran a la muerte de su hija. Y entonces entendí. Las imágenes de las contrapartes de Julia y Rita que estuve viendo todo el día de repente encajaron en mi mente como un solo rompecabezas. La mujer fue abandonada por su esposo. Para recuperarlo, realizó un ritual en el cementerio y entidades empezaron a llegar a su casa, provocando el incendio en el que murió su hija. La madre muerta y Imsiga, Natalia y Julia, vieron el peligro al que estabas exponiendo a tu hija y no querían que te pasara lo mismo a ti y a tu hija que les pasó a ellas. Pero si los espíritus de la madre y su hija no deseaban la muerte del hijo de Julia, ¿por qué está constantemente al borde de la muerte? Mi espejo mostró que debido a los objetos rituales que Julia llevó a casa, otros espíritus enfadados del cementerio empezaron a ir a su apartamento y representaban una amenaza para la pequeña Rita. Si hubiera sabido que todo terminaría así, nunca lo habría hecho. Te entiendo como una mujer que anhela el amor, pero no valió la pena. Ya veo. Lamento el horror que causé. Le ayudaremos, porque la vida de su hijo está en peligro. Destruiremos esos objetos rituales negros. Vamos. Los psíquicos y Julia salen del cementerio para realizar un ritual. La pequeña Rita ya no está en peligro. Y una última vez, vi a los 2 fantasmas de la mujer y su hija. Lentamente se disolvieron en el aire. Este brazalete será un talismán para tu hija. Muchas gracias.